entregar mucho y experimentar que se recibe tan poco. Esta palabra tensión que utiliza él permanentemente en la Evangelii Gaudium, en la cual uno sabe que está realizando una obra, pero que uno no recoge los frutos. Y a veces Dios nos regala la gracia de ver algunos frutos de esas cosas. Porque tampoco podemos decir que anunciamos el Evangelio en medio de oscuridad y de tinieblas y que nunca Dios nos alcanza un poco alguna miel para degustar o algún dulce con el cual uno pueda seguir adelante. Entonces, dos cosas primeras que son fundamentales. Uno, evangelizamos porque Dios ha salido de sí mismo. La tarea de evangelizar es unirnos a la vida de Dios. Dios Padre que envía al Hijo y que nos envía su Espíritu. Y nosotros somos enviados en ese mismo dinamismo. Ellos han hecho esto para compartir una vida en plenitud. Y nosotros somos enviados para compartir una vida en plenitud. Y quien la descubre va a querer vivir esta vida en solidaridad con otros que la están buscando. Muchas veces no somos muchos o pocos porque hemos fallado en una técnica, sino porque en realidad no hemos logrado todavía transitar la experiencia de que Dios renueva nuestra vida. Por eso, una misión, antes que comunicar una doctrina, dice Francisco, es comunicar una experiencia. Una experiencia no significa que yo he visto a la Virgen, ni que una experiencia de Dios no significa necesariamente un hecho extraordinariamente anormal. ¿Cómo realiza Dios la experiencia en nuestra vida? Bueno, va trabajando interiormente, va haciendo Él su misión adentro de nosotros. Y hace que creamos, como leímos los que han estado en misa hoy, hay una expresión en la misa, en el Evangelio de hoy, muy fuerte. Felices los que crean sin haber visto. Hace que nosotros creamos sin haber visto. Dice el texto de Juan, se han escrito todas estas cosas para que crean sin haber visto. Cada uno de nosotros cree sin haber visto. ¿Y por qué creemos? Bueno, porque el Espíritu de Dios está, y la palabra es totalmente adecuada para esto, está haciendo una misión adentro de nuestro corazón. Hasta en teología se habla de las misiones invisibles de Dios. O sea, en los procesos de cada una de las personas, Dios está haciendo su misión. Fíjense que esto es tan real que en un momento del Evangelii Gaudium, Francisco alerta sobre este hecho, que toda actividad misionera tiene que respetar los procesos de las personas. ¿Por qué en el fondo? Bueno, primero por una dignidad a la libertad de la persona. Yo no puedo ir en función de ninguna verdad, por más que sea la gran verdad del Evangelio, en función de ninguna verdad puedo ir a presionar a nadie. Pero además, porque en esos procesos de las personas, quien está trabajando adentro es Dios. Como dice el Evangelio de hoy, felices los que crean sin haber visto. ¿Qué hemos visto cada uno de nosotros para creer? ¿Por qué podemos decir que Jesús es el Señor? ¿Por qué creemos y decimos que Dios me ama? ¿Por qué no bajamos los brazos en medio de las dificultades? Porque Dios está misionando en nosotros. Porque su Espíritu está presente en nosotros. Y como dice San Pablo, podemos así decir que Jesús es el Señor. Entonces, fíjense, ya tres cosas. La primera, toda actividad misionera auténtica se une a la actividad de Dios, que ha venido para salvarnos, que sigue viniendo. Y esa es la naturaleza más profunda de la Iglesia. Ponerse en las manos de Dios, ponerse bajo la mirada de Dios y poner los brazos en favor de la obra de Dios. La segunda es que nosotros tenemos que ante todo descubrir
que comunicar el Evangelio está movido por el amor. Y entonces, nunca salir a buscar nada, sino solamente la plenitud de la vida del otro. Nunca para nosotros. Ni siquiera, diría yo, para la iglesia. Ni siquiera para la iglesia. Sino siempre esa actitud de salida. A lo sumo convoquemos para hacer algo por los demás. Siempre el correctivo de la intención tiene que ser el amor. Siempre ese debe ser el correctivo, que nos saca de la lógica comercial de plantear, a veces casi hasta engañosamente, que tenemos que acercarnos y después empezamos a los demás a cargar con pesados yugos, como dice Jesús. No. Y lo tercero, saber que todo esto se da porque el Espíritu está presente en medio de nosotros. Nada de todo esto podría ser eficiente si no fuera con la eficacia de Dios, que además es una eficacia que se da en un proceso. Esto significa que nosotros no podemos apurar las cosas. Hay en la Evangelii Gaudium algunas expresiones que son muy interesantes y para las cuales hay que estar muy preparados. Dice, hay que primerear, y pide perdón el Papa en la encíclica, pero primerear no significa presionar. Primerear significa salir primero ante la necesidad del otro. Salir primero, tener prontitud a la necesidad del otro. Esto en la antigüedad se llamaba la virtud de la piedad. Para nosotros una persona piadosa, ¿qué es? Bueno, por lo pronto tiene una cara que la acompaña. O sea, una cara... Alguien con cara de vago, no le ponemos el mote de piadoso, pero quizás ese vago, ante la primera necesidad del pueblo o ante la inundación, fue el primero que puso su camioneta al servicio, o fue el primero que salió, o fue el primero que se embarró, o fue el primero... La pietas no es una cara, ni es una pose, ni es una pose. La piedad está definida como la prontitud para las cosas de Dios y las necesidades de los demás. Esa persona que primerea ante la necesidad del otro y que hasta a veces viene y la anticipa y dice, a los curas nos pasa muchas veces, y hasta a veces uno lo saca de su comodidad cuando alguien viene y dice, padre, ¿sabe que allá en el fondo del barrio, si usted quiere yo lo acompaño? Y uno tiene que decir, ¿por qué no vas solo? ¿No es cierto? Porque ya que lo descubriste. Pero fíjense, esa persona que descubre una realidad de necesidad de un hermano y que la carga sobre sí y que la carga con alegría. Que la carga con alegría, porque tampoco vale, ¿no? Yo siempre me dedico a varias cosas, pero entre otras estoy en una parroquia. Y siempre le digo a las catequistas, el día que ustedes sientan que es un pesar dar catequesis, dejen de dar un tiempo. Dejen de dar un tiempo. Es preferible, total se soluciona. Si no encontramos otra catequista, juntamos a los chicos en la parroquia y les doy yo catequesis. No importa. Pero dejen de dar un tiempo. No puede ser un pesar comunicar una experiencia cuya naturaleza es el amor. Es como si uno le dice a una persona que ama, mira, me resulta un poco pesado ya estar con vos. Yo te amo, pero me está resultando pesado compartir la experiencia con vos. Algo está pasando. ¿No? Porque justamente lo que el amor hace es que la vida compartida nos produce alegría. Por eso es importante percibir que un aspecto fundamental de la Evangelii Gaudium está en esta idea de que se transforma la iglesia saliendo a servir a los demás. Vieron que muchas veces se ha hablado, sobre todo en el último tiempo, bueno, hay que renovar el documento de Aparecida, renovar las estructuras caducas. Y entonces se hizo
una gran compulsa popular y se preguntó a un montón de gente y de profesores y de académicos qué significaba renovar las estructuras caducas. Bueno, había gente para la cual había que cerrar todo y refundar todo de nuevo. Y en realidad, la primera estructura caduca que nosotros tenemos que transformar está dentro nuestro. Por eso, si alguno se quiere poner a leer los antecedentes del pensamiento de Francisco, va a descubrir que esta idea de reforma de la Iglesia, ¿a qué está unida? Bueno, a la conversión pastoral. La conversión pastoral es un cambio de imaginarios, un cambio de formas de obrar, pero sobre todo nosotros sabemos muy bien por nuestra vida de todos los días que no nos movemos ni un paso si no es por un amor que hemos metido en nuestro corazón. Santo Tomás, un gran sabio del medioevo, decía: todo en la vida se define por amores. Y uno jerarquiza las cosas según cómo le ha entregado esas cosas el corazón. Son las 3 de la mañana y descubro la necesidad de alguien y me planteo muy bien antes de salir, a menos que sea mi amigo, a menos que sea mi hermano, a menos que sea alguien que quiero mucho. Y uno dice, ¿y por qué la diferencia? Si el desafío es el mismo, si el problema que me mete es el mismo, que es salir, estaba metido en la cama, durmiendo, cómodo, esas 2 o 3 situaciones me exigen exactamente lo mismo. ¿Por qué en una me muevo y en la otra no? Bueno, porque uno es tu amigo y el otro no. Las grandes decisiones se toman por la intensidad del amor con el que me adhiero a ese desafío. Por eso, otra cosa que hay que tener en cuenta, que aparece muy fuerte en la Evangelii Gaudium, es que la transformación se da saliendo. ¿Qué significa salir? Significa, bueno, esto, primerear, involucrarse. Miren las palabras que utiliza Francisco: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Uno podría decir, pero esto significa que salir es poner la vida en acción solidaria. Salir es compartir. Uno podría hacer esta expresión, y bueno, sí, porque hay un capítulo del Evangelii Gaudium que es precisamente las experiencias de la vida comunitaria en un contexto social en donde todo tiende a volverse individualista. Fíjense que armamos toda nuestra vida para no salir de nosotros mismos. Entremos a una casa, no digo la de ustedes, pero muchas casas, está todo armado para no salir de sí mismo. Hasta las comunicaciones se pueden establecer desde la comodidad del sillón. Entonces tenemos Facebook, WhatsApp, el cable, un montón de redes sociales. Todo significa poder conectarme con los demás para satisfacer mi necesidad de salir de la soledad. Porque es muy distinto comunicarme por amor que comunicarme para salir de la soledad. Es muy legítimo comunicarme para salir de la soledad. Y si alguien se siente muy solo y va a un psicólogo, o viene a hablar con el cura, o el psicólogo o el cura le vamos a decir, bueno, tenés que ponerte en contacto con los demás. Muchas veces nuestro salir tiene que ver con la necesidad que tenemos de sanar nuestra soledad, pero el salir más auténtico, el salir más profundo, el salir más verdadero, el salir que da vida a los demás, es el salir que es movido por el amor, en el cual no es tanto lo que yo salgo a buscar, ni tanto lo que yo salgo a dar. Porque acá está lo otro: salgo porque creo que soy el Mesías, el pueblo me necesita. ¿No es cierto? El pueblo me necesita. La catequesis de la parroquia me necesita. ¿Quién te va a necesitar? Si se muere el Papa y los cardenales al rato eligen otro, y al tiempo lo hacemos santo, pero ya no contamos con él en la historia. Quiero decir, somos todos absolutamente prescindibles.
en el fondo de las cosas, nadie nos necesita en ese sentido. Salimos a buscar porque nos sentimos solos y a veces nos damos manija con que salimos a dar porque los otros nos necesitan. Salimos a compartir. Y esto es otra cuestión. Una vida solidaria, una vida profundamente humana, es una vida en comunión, en donde todos, como dice Francisco en la Evangelii Gaudium, todos tenemos un carisma. Esto significa un don, algo que no me hace necesario. Fíjense qué lindo esto que voy a decir. No me hace necesario, pero me hace único. Lo que yo dé no es absolutamente necesario, pero me hace único. Cada uno de nosotros tiene mucho para compartir, porque es único. Porque si yo, con mi nombre y mi apellido y mi historia, no estoy acá hoy, va a estar otra persona. Pero si estoy yo, lo que puedo compartir con ustedes, solo yo lo puedo hacer. Quizás otro produzca otro efecto. Quizás otro produzca más efectos. Quizás otro se pone a hablar y la gente escucha y abre las puertas de las casas y sale porque se siente convertida por las palabras de sabiduría. Lo que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta no es que es necesario, sino que es único. Y que cada uno tiene algo para compartir en la comunión de los demás. Y esto es hermoso, porque nos hace compartir desde el don. Compartimos porque y hay un capítulo dedicado al tema de los carismas en la misión, en la Evangelii Gaudium, que tiene que ver justamente con este llamado que todos tenemos a vivir en una comunión, en una realidad de comunión. Fíjense que hay varias tentaciones en las que a las que el Papa advierte en este proceso misionero, y que son tentaciones que tiene todo hombre. Una es la de acomodarnos. Encontré mi mundito, aún encontré mi tarea en la iglesia, ya está, acá está, esto no me lo tocan, soy coordinadora de no sé qué. Anda, ¿no es cierto? Es más fácil correr un bombardero británico que algunos coordinadores o coordinadoras o algunos curas cuando nos enquistamos. Nos acomodamos, encontramos el huequito, encontramos el lugar, encontramos el espacio en el cual nos protegemos, en el fondo, porque somos profundamente débiles y frágiles y tenemos miedo y no somos capaces de decirnos eso. No puedo abrirme a algo que renueve mi vida porque tengo miedo, porque hay que ser valientes para exponerse a un cambio. Entonces nos acomodamos. Y la otra gran tentación es querer romper todo. Creemos que cambiar es romper, quebrar. Por eso en la Evangelii Gaudium insiste mucho el Papa en que en esta comunidad, en la que todos tenemos un carisma para compartir, que procede de un don que Dios nos ha regalado, en el cual salimos no por necesidad fundamentalmente, ni porque los otros estén desesperados esperándonos, sino para compartir en la vida de comunión. Tenemos todos la tentación de acomodarnos, y él dice, fíjense una palabra en la que insiste mucho y que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires, de mundanizarnos. Ustedes deben escuchar mucho que él usa esa palabra, mundanizarnos. ¿Qué significa mundanizarnos? Bueno, volver una experiencia mundana a algo que viene de Dios. Y ojo que hay experiencias mundanas que son buenas. Por ejemplo, una experiencia mundana es cobrar el sueldo todos los meses. Uno de 1 a 10 cobra el sueldo. Y si no lo cobra, rompe todo. ¿No es cierto? Y uno dice que no, bueno, porque esto se mueve en un derecho
de absoluta justicia mundana. Yo trabajé para proveer en mi vida de ciertos medios que me permiten realizar las cosas importantes de la vida. Nuestro sueldo, si uno pone en la lista de prioridades, no está en el primer lugar. Pero ¿qué pasa si nos falta? ¿Qué pasa si nos falta? Si lo tenemos y nos hemos acostumbrado a recibirlo con regularidad, otras cosas son las que empezamos a poner primera. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ese es un instrumento. Y entonces queremos cuidar a nuestros hijos, queremos compartir nuestra vida en la misión, destinamos plata de nuestro sueldo para ese tipo de cosas, entonces el hijo quiere cambiar el auto y uno le dice, toma, cambiarlo. Y no mide eso. Después quiero decir, cuando uno quiere lo que hace o quiere a las personas, la plata no vale nada. Y cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia. Y hasta quiere que esa plata sea aceptada, que esa plata sea recibida. ¿No es así? Porque ven, hay cosas mundanas que son buenas, pero mundanizar lo que viene de Dios significa poner lo que viene de Dios como un instrumento. Es bueno tener un sueldo, pero es un instrumento. Mundanizar lo que viene de Dios significa convertirlo en un instrumento. Por eso el Papa advierte mucho sobre la mundanización, que significa uso a Dios, uso a la iglesia, uso a los demás, uso lo que sé para tener poder y prestigio. ¿Me entienden? Entonces, la conversión de la que habla el Papa va por este lado. No se evangeliza para captar infieles, sino para salir al encuentro de la humanidad compartiendo una propuesta de vida plena. Y no hay que fingir alegría, por ejemplo. Uno puede fingir alegría cuando no está evangelizando, o sea, compartiendo vida en el ámbito del dolor. Pero si vamos a los más pobres, si vamos a los que sufren, tienen una sintonía muy fina con lo que pasa en nuestro corazón. Saben si fingimos o no. Por eso los pobres, hay gente a la que siguen, hay gente que es muy buena, pero que sin embargo, decía Santa Teresa de Jesús, decía que es propio del santo ir a los pobres. O sea, es propio de aquel que ha purificado su corazón. Y entonces, porque cuando vamos a una experiencia de dolor o una experiencia de pobreza muy grande, uno no puede ir a buscar nada. Y tiene la tentación de ir a dar cosas, porque dar nos permite sacarnos de arriba la responsabilidad que tenemos sobre el otro y después poder tomar distancia. Que es lo que hacemos muchas veces en nuestra casa cuando nos golpean la puerta. A veces es más fácil dar algo rápido y sigo adentro en lo mío que ponerme a conversar con la persona que está ahí. Ir a los pobres, ir a los enfermos, ir a los que sufren, significa compartir una experiencia. Por eso no es tanto ir a recibir o ir a dar, sino ir a entrar en comunión.